Buen día, el Señor Jesucristo les bendiga. Yo sabía que el enemigo me estaba jugando una mala pasada, por eso tuve que terminar el video y reiniciar con otro. Así que vamos a orar de nuevo para leer su palabra, porque el enemigo es muy astuto y no estaba saliendo el mensaje para ninguna parte, porque estaba solo para que lo viera yo aquí. Así que ahora ya veo que hay alguien ahí. Yo pregunté si había alguien allí, no había nadie, por eso me devolví, porque si no, él no había quedado grabado el mensaje. Le damos gracias a Dios entonces por su misericordia y oramos. Señor Jesucristo, gracias por tu gracia, amor y misericordia. Yo sabía que algo andaba mal, Señor. Yo sabía que algo no estaba en su lugar. Y te doy gracias porque me permitiste, Señor, poder captarlo a tiempo y que no se perdiera el mensaje, Señor. Que no se perdiera, que tus hijos, amigos, familia, quienes están allí, Señor, pendientes, fueran a quedarse sin el servicio en esta mañana, Padre. Gracias, bendito Señor Dios y Salvador nuestro. Ahora, Señor, perdona por favor todos nuestros equívocos, nuestros errores, nuestros pecados. Ahora, por favor, bendice a tus hijos en todos los diferentes lugares, a todo siervo en el puesto del deber, a toda persona, a todo hijo tuyo en el puesto del deber, bendícelos. Y bendícelos a nosotros ahora. Bendíceme, Señor, para poder ser bendición a tus hijos. Bendícenos a través de tu palabra, porque tu palabra solo puede ser bendición para tus hijos. En esta hora, Señor, entonces abrimos esta palabra, estos textos, esto escrito, pero que tu Espíritu Santo venga y dé el contexto y lo haga vida en nuestras vidas, en nuestras almas, porque estas cosas las pedimos con acción de gracias en tu nombre, Señor Jesucristo. Una vez más, gracias, Señor, por tu misericordia. Amén. El Señor Jesucristo les bendiga. Vamos a retomar la escritura, Primera de Reyes capítulo 17, versículo 1 en adelante. Y le doy gracias a Dios porque me permitió ver el error a tiempo. Primero, libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Y dice así la escritura. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra del Señor diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Amado Dios, una vez más, gracias, gracias, Señor. Ahora hemos leído estos textos. Por favor, danos de ello el contexto, porque lo pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Bien, pueden tomar sus lugares. Nuestro tema esta mañana lleva por título Los cuervos de Elías. De eso vamos a estar hablando esta mañana y esperamos que Dios nos ayude. Dios les bendiga a ustedes por su fidelidad, hermano Jorge, hermana Alcira. Dios les bendiga, y a los otros que yo sé que siempre están allí, la hermana Alba, la hermana Maritza, los amigos, familia, Dios les bendiga. Y entonces vamos a empezar por ver a Elías en el arroyo de Querit. Bueno, en nuestra Biblia nosotros tenemos Querit
escritos de esta manera. Así está escrito querid en nuestras Biblias. Pero querid en el hebreo, que es, sabemos nosotros que es un libro, la Biblia. Esos pergaminos se escribió en hebreo todo el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. En el hebreo se escribe de esta manera. Así se escribe querid. Y esa palabra querid en el hebreo significa corte. O significa también garganta. Significa también desfiladero. Eso significa el nombre querid. Era el lugar donde se fue a esconder el profeta Elías del rey Acab, después de que predijo la sequía, después de que dijo que no iba a llover sino por su palabra. Y nosotros sabemos que esa sequía duró 3 años y medio. Entonces vamos a hablar hoy de los cuervos de Elías. ¿Qué tienen que ver unos cuervos con Elías? Nosotros sabemos por nuestro profeta que él nos dijo que un cuervo tiene fama de hipócrita, como también la Biblia lo describe como un animal inmundo. En el Antiguo Testamento, el cuervo está identificado como un animal inmundo. Así está identificado el cuervo en el Antiguo Testamento, como un animal inmundo. Voy a leer algo que dice el siervo de Dios en el mensaje, Hebreos capítulo 7, parte 1, predicado el 15 de septiembre de 1957, el extracto 145 dice así: como dije esta mañana, ese cuervo astuto, si alguna vez ha habido un hipócrita, es el cuervo. Correcto. Él y la paloma se sentaron en la misma arca, se sentaron en la misma percha. Estamos hablando del arca de Noé. Y el cuervo se pudo satisfacer cuando fue soltado y salió de esa iglesia para poder salir allá y posarse en un cadáver y y comer de comer del caballo y comer de la vaca y de lo que fuera. Él estaba satisfecho. Él nos está hablando aquí cuando pasó el diluvio, cuando cesó de llover. Entonces Elías dejó pasar unos días, Noé dejó pasar unos días, y cuando dejó pasar unos días envió primero un cuervo. Fue lo primero que envió. Y luego el cuervo ya no regresó más. Cuando el cuervo no regresa más, a eso es que se está refiriendo el profeta. Él se quedó comiendo cadáveres, porque un cuervo es un ave de rapiña. Y siendo un ave de rapiña, pues se alimenta de cadáveres. Y lo que estaban flotando sobre el agua después del diluvio eran cadáveres de animales y de seres humanos. Por eso el cuervo se quedó alimentándose de eso. Pero cuando Noé soltó a la paloma, ella no pudo encontrar descanso para la planta de sus pies. Ella tenía el mismo derecho de posarse sobre un animal muerto como el cuervo, pero eran dos naturalezas diferentes. Una de ellas, para empezar, era una paloma. Él, para empezar, era un cuervo. La paloma no tiene hiel. Como la paloma no tiene hiel, ella no puede digerir alimentos podridos. Ella no puede comer nada podrido porque no tiene hiel. Al no tener hiel, no puede comer nada que esté descompuesto. Por eso la paloma regresaba, porque no podía posarse sobre un cadáver y comer de un cadáver, porque ese no es alimento para paloma. Pero si ustedes se fijan, aquel cuervo puede posarse acá en un cadáver y comer por mediodía. La paloma se posará en el campo de trigo y comerá por mediodía. Y el cuervo puede volar directo allá
allá y comer comida de paloma tanto como él quiera. Él pudiera comer tanto trigo como la paloma, pero el cuervo puede comer la comida de paloma, pero la paloma no puede comer la comida del cuervo. ¿Correcto? Él nos está dando esos ejemplos en lo natural para mostrarnos en lo espiritual. Así que el hipócrita puede venir a la iglesia y regocijarse y gritar y alabar al Señor y portarse así y salir directo allá y disfrutar de las cosas del mundo. Pero un cristiano nacido de nuevo no puede hacerlo porque el amor de Dios lo constriñe a tal grado que él no puede. ¿Qué nos quiere decir con esto? ¿Qué nos quiere ilustrar con esto? El cuervo y la paloma ambos estaban en el arca de Noé. Él soltó primero al cuervo, luego ya el cuervo no volvió porque él encontró comida en los cadáveres que estaban flotando. Luego soltó a la paloma y la paloma volvió 3 veces. No quiero ir allá por no tomar tiempo en eso. Pero la paloma volvió porque ella no podía encontrar reposo para sus pies, para sus patas, porque ella no podía posarse sobre un cadáver. Creo que la soltó hasta por 3ª vez y ya no volvió la paloma. Eso tiene su significado, pero ese no es nuestro mensaje. Solamente queremos hacer la diferencia entre un cuervo y una paloma. Un cuervo, en lo natural, un cuervo puede comer carroña, puede comer comida compuesta. Una paloma no puede. Y además la paloma se alimenta de grano, trigo, maíz, cosas como esas. Él quiere poner el ejemplo en lo espiritual, en la iglesia, en toda iglesia. Es en toda iglesia, sin excepción. Ambos se sientan juntos, el cuervo y la paloma. Un día los discípulos le dijeron al Señor: Señor, ¿quieres que vayamos y cortemos la cizaña porque va a ahogar al trigo? El Señor le dice: no, déjenlo que crezcan juntos, que al final del tiempo, y eso es hoy, al final del tiempo se hará la siega, los segadores serán los ángeles, y se apartará al trigo de la cizaña. Pero en este momento trigo y cizaña estamos juntos, creyentes verdaderos e hipócritas en la misma iglesia. Así de esa manera es. Yo no sé si en el propósito de Dios esté que nos haya separado de esta manera por lo que está pasando, para poner a cada cual en su lugar. Pero en la iglesia se reúnen ambos, trigo y cizaña, cuervo y paloma. Y hoy vamos a estar hablando de los cuervos de Elías. Vamos al libro de Levítico. Libro de Levítico, capítulo 11. Y en el capítulo 11 de Levítico leemos desde el versículo 13 hasta el versículo 15. Levítico 11, 13 al 15. Y dice así la palabra del Señor, leyéndola en su poderoso y bendito nombre. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie. Todo cuervo según su especie. Así que el cuervo era uno de los animales que no se podía comer. Para ese entonces era un animal inmundo. No se podía comer. En el antiguo pacto o en el Antiguo Testamento no se podía comer ninguna de las aves que acabo de mencionar. Entonces, allí nos haríamos nosotros una pregunta. Y la pregunta es, si primeramente hallamos al cuervo como el símbolo de un hipócrita, entonces, ¿cómo es que luego hallamos a Dios escogiendo a un ave como esta para que sustente a su profeta?
Un ave que él la tenía por inmunda. Recuerde que es en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Y Elías era un profeta del Antiguo Testamento. Y siendo un profeta, él tenía que saber que ese era un animal inmundo, que era un animal que Dios abominaba. Entonces nos haríamos la pregunta, ¿por qué Dios escogió un ave como esta para alimentar a su profeta? Y no era cualquier tiempo, era por el tiempo que durara la sequía. Eso duró 3 años y medio. Eso duró hasta que se acabó el agua en el arroyo de Querid, y fue cuando él fue a una viuda para que terminara de sustentar. Leo en el mensaje: ¿cambia Dios su modo de pensar con respecto a la palabra? Predicado el 18 de abril de 1965, extracto 129. Buena pregunta, ¿no? Buen título para un mensaje. ¿Cambia Dios su modo de pensar con respecto a su palabra? La respuesta es no. Lo que él escribió está escrito y él lo cumplirá, porque esa es su palabra y él es la palabra. Entonces dice el extracto 129. ¿Quién podía explicar cuando Dios le dijo a Elías: sube allá y siéntate en el monte y yo te alimentaré? Yo he ordenado a los cuervos que te alimenten. ¿Cómo pudiera un cuervo coger una rebanada de pan y un pedazo de pescado cocinado y traerlo a un profeta? Eso va más allá de cualquier cosa que yo pudiera explicar. Tampoco creo que ustedes puedan, y nadie puede. Nadie podría explicarse cómo un cuervo va a tomar en su pico, en sus patas, carne, pan y llevarle a un hombre. Mas él lo hizo. Eso es todo lo que era necesario, él lo hizo, y esa es la verdad del asunto. ¿Cómo él lo hizo? No lo sé. Ese no es asunto mío. Mas él lo hizo. ¿Cómo hizo en la tierra? No sé, pero la hizo. ¿Cómo envió él a su hijo? No sé, pero lo hizo. ¿Cómo se levantó de entre los muertos? No sé, pero lo hizo. ¿Cómo me salvó a mí? No sé, pero lo hizo. Eso es correcto. ¿Cómo lo salvó a ustedes? No les puedo decir, pero lo hizo. ¿Cómo me sanó? Yo no sé, pero lo hizo. Él prometió que lo haría y él cumple su palabra. Amén. Él prometió que lo haría y él cumple su palabra. Él tiene que cumplir su palabra. Cuando él dijo que él haría algo, él tiene que cumplir su palabra. Entonces, nos vamos a ir al origen de la palabra cuervo. Cuando digo que nos vamos a ir a su origen, es a conocer esa palabra, cuervo, en el nombre hebreo. ¿Qué significa cuervo en el idioma original? O sea, en el hebreo. Entonces así podremos entender lo que Dios dijo. Lo que está traducido como cuervo en el original dice arobim. Arobim se escribe de esa manera. Y esa palabra significa comerciante. La palabra cuervo que nos pusieron a nosotros en la Biblia en español, no me cansaré de reiterarles. A nosotros nos trajeron la Biblia a la manera occidental. Ese es un libro oriental, por eso algunas cosas no significan. Entonces trajeron la palabra cuervo allí como si fuera un cuervo literal. La palabra cuervo en el original es arobim y significa comerciante. Comerciante. Yo voy a leer lo que extracté, porque yo hago, recuerde que el profeta, voy a poner un ejemplo. El profeta, para traer las 7 edades de la iglesia, recurrió a la historia.
a los historiadores. Él, para traducirnos algo o darnos el significado correcto de algo, consultó el hebreo y consultó también el griego. ¿Por qué lo hizo? Porque hay veces la palabra que nos pusieron a nosotros en el español no coincide con la realidad de lo que quiere eso traducir. Entonces, ¿quiénes eran estos arobín? Los arobín eran comerciantes árabes y madianitas de tez oscura, o sea, eran de mi color o aún más oscuros. Esos cuervos que tradujeron aquí en la Biblia como si fueran animales, eran comerciantes árabes y madianitas de tez oscura. Entonces es Arob. Arob es el singular. Singular, o sea, comerciante. Arobín es el plural, que es comerciantes. Comerciantes. Los madianitas eran descendientes de Abraham, provenientes de la unión con su segunda esposa de nombre Cetura. Recuerdan que cuando murió Sara, Abraham se volvió a casar con una mujer llamada Cetura. Vamos a la Biblia. Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25, versículos 1 y 2. Génesis 25, versículos 1 y 2. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Uno de sus hijos era, ¿quién? La Biblia nos los acaba de decir. Uno de sus hijos era Madián. Era uno de los hijos de Abraham. Madián era uno de los hijos de Abraham. Madián. Entonces, luego ellos llegaron a mezclarse con la descendencia de Ismael, el primer hijo de Abraham, los cuales son los árabes puros. Pero estos se mezclaron con ellos porque los madianitas son árabes también, pero son de tez oscura, totalmente oscura. O sea, por este color mío, para ellos son un color más oscuro todavía. ¿Por qué? Porque son hombres del desierto. Entonces era un hombre de tez oscura. Entonces, la confusión puede venir de esto, y no creo sino que voy a leer algo más. En efecto, Arobín traduce cuervos, ya que Arob es el singular, cuervo. Así que los Arobín, comerciantes, viajaban continuamente por esa región llevando mercaderías de una ciudad a otra, traficaban con oro, plata, telas y piedras preciosas. La confusión está en que un nombre se escribe Arobín. Corrijo aquí, para que ustedes corrijan allá si toman nota. Arobín, que quiere decir comerciante, se escribe con N, pero cuervo se escribe Arobín con M. Esto significa cuervo. Entonces tomaron esta palabra, Arobín con M, y la tradujeron, y entonces pusieron en la Biblia cuervos. Pero es que así es Dios, ¿no? Por eso el siervo de Dios nos decía, Dios es un Dios raro.
Dios es un Dios raro. Y Él hizo esas cosas y las dejó allí en su palabra. Y las dejó esas cosas ocultas que solo pertenecen a Él, pero la revelación de ella es para sus hijos. Eso no puede permanecer oculto para sus hijos. Entonces, ellos eran comerciantes, eran traficantes, traficaban con oro, con plata, con tela, con piedra preciosa, traficaban hasta con esclavos, o sea, eran mercaderes de hombres también. Eso eran los arobim, con N, comerciantes árabes de la tribu de Madián. Entonces, cuando las otras tribus hicieron contacto con ellos y veían que no solo eran de tez negra, sino que se vestían de ropa negra, entonces decidieron llamarlos cuervos, así los llamaban. Y porque ellos emitían un sonido, con su labio, emitían un sonido parecido al de los cuervos. Estos eran los hombres que nadie se quería encontrar en una caminata por el desierto, porque eran los que asaltaban caravanas, asesinaban las gentes a quien tenían que asesinar, a los que podían tomar como esclavos los llevaban como esclavos y les robaban todo lo que los mercaderes llevaban, todo lo que llevaban en las caravanas. Por eso nadie quería encontrarse con ellos en el desierto. Y entonces les llamaban cuervos, pero eran personas, no eran animales. Entonces la confusión es por eso, porque la palabra cuervo se escribe parecida a esto. Entonces voy a escribirla de la manera como se dice en el hebreo. Orbim, cuervo. Orbim, cuervo. Arobim, comerciantes. Madianitas, de la tribu de Madián. Y esa tribu de Madián debe ser algo familiar para nosotros. Usted debe de acordarse de alguien que fue a dar a Madián. Ya vamos a llegar a él. Es una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿verdad? Si nosotros nos pusiéramos en los zapatos de Elías, y siendo Elías un profeta, yo creo que él hubiera cuestionado a Dios. ¿Recuerdan que Pedro hizo lo mismo? Pedro hizo lo mismo. Cuando el Señor le dijo a Pedro, en una visión le dijo que fuera donde un gentil, el cual era Cornelio, Pedro se negó. Dice la Escritura, el Señor tuvo que bajarle un lienzo. Y en ese lienzo le bajó los animales limpios e inmundos y todos estaban juntos. Y le dijo, Pedro, mata y come. Pedro contesta esos Hechos capítulos 10, para que recuerden y para los que están ahí nuevos, para que sepan dónde está la Escritura. El libro de los Hechos capítulo 10. El Señor le dice a Pedro, Pedro, mata y come. Pedro dice, Señor, nunca ha entrado en mi boca nada común ni inmundo. El Señor le vuelve a bajar el lienzo, lo hizo por 3 veces y le dijo, Pedro, mata y come. Cuando Pedro sale de la visión, la Escritura dice, luego léanlo, Pedro dice, todavía tenía dudas si eso era una visión del Señor o no. Recuerden que una visión hay que revisarla escrituralmente. Cuando usted tenga una visión o un sueño, revíselo escrituralmente. Si no cuadra con la Biblia, no lo tome en cuenta porque no es de Dios. Pero si cuadra con la Biblia, entonces téngalo en cuenta. Entonces Pedro sale de la visión y todavía se preguntaba si sería eso de Dios o no. Y en ese momento le tocan a la puerta. Cuando le tocan a la puerta, va y abre, y es como el Señor le había dicho, hombres iban a ir a buscarlo para que él fuera donde ese gentil llamado Cornelio. Ahora allí entendió Pedro que ese era Dios que le había hablado en visión. Entonces,
Yo creo que Elías humanamente hubiera podido cuestionar a Dios. Es decir, ¿cómo? Siendo que eso es una ave inmunda, y tú me vas a decir que ellos son los que me van a alimentar aquí por 3 o 3 años y medio, mientras dure esta sequía. Yo creo que Elías lo hubiera podido cuestionar. Pero ¿verdad que no encontramos allí en ese capítulo 17 que acabamos de leer de Reyes, a Elías cuestionando a Dios? Porque Elías ya sabía a quién se refería al Señor. Nosotros somos los que hemos tenido la confusión hasta hoy porque nos trajeron cuervos como si fueran animales. Entonces, en efecto, estos Arobín eran comerciantes que viajaban continuamente por esa región. Estoy leyendo lo que saqué de la historia. Los Arobín eran comerciantes que viajaban continuamente por esa región. No era extraño que pudieran incurrir en actividades ilegales como asalto y robo contra otros caminantes o comerciantes. Se dice que secretamente le pagaban tributos e impuestos al rey Acab y a su esposa Jezabel para no ser estorbados o molestados por ellos. A su vez, el rey, o sea, Acab, les proveía a ellos de todos los alimentos que se servían en el palacio del rey y desde luego constituían su alimento para el camino que diariamente recogen desde su región hasta las ciudades en las cuales comerciaban. Voy a llamarle la atención a algo. ¿Recuerdan cuando a José, los que vieron la serie José de Egipto, los que la vieron, recuerdan cuando sus hermanos lo habían echado a la cisterna y Judá fue el que tuvo la idea de que lo vendieran a esos comerciantes? Bueno, así como eso, hagan memoria o vuelvan, si pueden volver a ver la serie, ese hombre, el que lo compró, ese comerciante, estaba vestido de negro y él se pintaba su cara. Así eran en ese entonces, pero ellos eran totalmente piel negra y se vestían de negro, por eso les decían cuervos. Así que no eran cuervos, no eran animales, eran hombres, eran seres humanos. ¿Dónde volvemos a encontrar a los madianitas? Vamos a Génesis 37. Y en el capítulo 37 vamos a leer del versículo 23 hasta el 28. Génesis 37, 23 al 28. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Todo era el plan de Dios. Hubiera habido agua, se había ahogado José. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas, que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. ¿Se da cuenta? ¿Quiénes eran? Comerciantes. Eran comerciantes, comerciaban con todas estas cosas, pero además traficaban también con personas. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, por eso, cuando el profeta consultó la historia, él miró si eso cuadraba con la Biblia, para poder traer eso, si no, no lo hubiera traído. En ocasiones consultaba con Josefo, un historiador, pero había cosas en las que decían, no, allí sí se equivocó Josefo, porque no coincidía con la Biblia. Pero cuando miramos la historia y coincide con la Biblia, entonces le damos crédito a la historia, porque es necesario recurrir a ella también. Versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes,
sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿Quiénes llevaron a José a Egipto? Madianitas. Oiga, qué tremendo es Dios, ¿no? Dios sí es muy tremendo, Dios hace unas cosas pero increíbles, Dios hace unas cosas que... Pero Él es Dios. O sea, ¿cómo podría uno decirle a Dios cómo hacer sus cosas? En estos días he estado leyendo el libro de Job, y no porque haya querido leer el libro de Job, sino porque hay un hermano que vive bastante lejos de aquí. Y él primero me compartía los salmos por WhatsApp, ahora me comparte el libro de Job. Y bueno, no es casualidad que este hermano él está viviendo por allá en el oriente, está por allá en Arabia Saudita. Y entonces he estado leyendo a Job porque me lo envía todos los días y yo veía cómo Job trataba de contender con Dios y todo el tiempo, y con esos hombres que fueron a acusarlo de pecado encubierto, él contendía con ellos. Hasta que Dios le envió un hombre de nombre Eliud. Empieza con EL, que quiere decir Dios. Se me escapa lo que significa el nombre, es un significado hermoso. Y realmente era Dios hablándole a Job a través de ese hombre. Era Dios hablándole a Job a través de ese hombre. Entonces volvemos aquí, porque decía, Job contendía con Dios. Y me refería a él porque luego Job entendió quién era él para contender con Dios. Lo puedo entender cuando Dios le envió a este hombre. ¿Quiénes somos nosotros para contender con Dios y decirle cómo hacer las cosas? Entonces Dios utilizó a madianitas para llevar a José a Egipto. Madianitas eran hijos también de Abraham con su mujer Setura. Ahora, ¿dónde volvemos a ver a los madianitas? ¿Dónde los volvemos a ver? Vamos al libro de Éxodo. Y en Éxodo vamos al capítulo 2. Y en el capítulo 2 de Éxodo, vamos del versículo 11 en adelante. Éxodo capítulo 2, versículo 11 en adelante. Dice así: en aquellos días sucedió que crecido Moisés ya, salió de sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían, y entonces dijo el que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensa matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron. Estaba en el versículo 17. Perdón, que perdí la escritura. Versículo 16 del capítulo 2 de Éxodo. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel era Jetro,
ese era el nombre de él, Jetro, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Vamos viendo esa manera de Dios obrar, ¿no? Utilizó madianitas para que llevaran a José a Egipto. Utilizó a madianitas para que sustentaran a Moisés, porque Moisés en el desierto estuvo 40 años en la casa de Jetro, sacerdote de Madián, estuvo por 40 años y le dio una esposa. ¿Quiénes eran? Madianitas. Entonces vamos viendo nosotros cómo Dios es tan tremendo. Dios es, no hay cómo describirlo, no hay cómo describirlo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Dios. No hay cómo describir a Dios. Entonces, los que le acogieron a Moisés fueron madianitas. ¿Por qué fue que Miriam y Aarón murmuraron contra Moisés? Eso está en el libro de Números, capítulo 12, versículo 1. Números 12, 1. No me detengo ahí porque se me va el tiempo en esas cosas. Pero ¿por qué causa murmuraron de la esposa de Moisés? Ustedes lo saben muy bien, los que ya conocen la Escritura, porque era de piel negra. ¿Es correcto? Así que los madianitas eran de piel oscura. Por eso fue que Miriam y Aarón, los hermanos de Moisés, murmuraron de Moisés porque se había casado con una mujer no solo de otra tribu, sino que era de raza negra. Eso eran los madianitas, eran de tez oscura. Entonces vamos viendo cómo eso va cuadrando absolutamente todo. Vamos al libro de Números. Vamos a Números. Y a Números vamos al capítulo 25. Números capítulo 25. Aquí ya estamos hablando de Israel. Ya esto es Israel. Allá lo que acabamos de mirar era cuando Moisés huyó de Egipto y estuvo 40 años. Aquí estamos hablando ya de Israel, ya en su caminata por el desierto. Número 25, 1 en adelante. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. Fue a la fiesta de Baal Peor y comenzó a inclinarse a esos dioses ajenos. 25:3. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor del Señor se encendió contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo. Príncipe quiere decir los principales, o sea, los jefes de tribu, quiere decir los jefes de tribus. Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante el Señor delante del sol, y el ardor de la ira del Señor se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Qué tarea tan tremenda. Le decía a este principal de esta tribu, le decía, toma a los de tu tribu que participaron en esa fiesta y mátalos. Le tocaba matar a los de su propia tribu, a cada uno de ellos. Versículo 6. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo dio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. O sea, este era nieto de Aarón, el sumo sacerdote, que ya había muerto. Y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los traspasó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel.
¿Con quién estaba fornicando este israelita? Con una madianita. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, versículo 11, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido mi celo a los hijos de Israel. O sea, cesó la mortandad cuando él atravesó a ese hombre y a esa mujer por el vientre. Versículo 12. Por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Y él tendrá él, o sea, este es Fines, sacerdote, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo la expiación por los hijos de Israel. O sea, hizo que cesara ese pecado. Verso 14. Y el nombre del varón quien fue muerto con la madianita era Sinri, hijo de Salu, que fue de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia de Madián. Eso también lo pasaron en la serie de Moisés. Y el Señor habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y heridlos. Oiga, qué Dios tan tremendo. ¿Es tremendo Dios? Dios es muy tremendo. Allí utilizó madianitas para llevar a José a Egipto y ya luego vimos que no fue para mal, sino para bien. Cuando José se encuentra con sus hermanos, por segunda vez les dice, no les pese haberme vendido a Egipto, porque esto era la mano de Dios, esto era el plan de Dios, y Él lo hizo para preservación de vida. Si José no hubiera estado en Egipto, sus hermanos, Israel, todo Israel hubiera perecido de hambre, y toda la tierra, porque José fue el hombre sabio que Dios utilizó en Egipto, en esos 7 años de abundancia, para que almacenara trigo, almacenara alimento por los 7 años que vendrían de escasez. Dice el versículo 18 del capítulo 25. Por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Entonces, Israel cayó en la trampa y acudió al banquete de Baal Peor. Recuerde que eso fue en el tiempo en que el rey de Madián, este rey, ¿era el rey de Madián? ¿O cómo era el rey de dónde era este hombre? No, él no era el rey de Madián. Pero este rey era el que quería no dejar pasar a Israel por su territorio. Y como no lo quería dejar pasar, fue el que contrató a Balaam. Este era el rey de Moab. Amén. Sí, señor, el rey de Moab. Y entonces les hizo esta trampa. Como no pudo maldecirlo, Balaam les preparó esta trampa para ver si así detenía el caminar de Israel hacia su territorio. Pero allí estaba la mano de Dios, utilizó un hombre para que cesara esa mortandad y entonces Israel continuó su camino. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Acudieron al banquete de Baal Peor. Ese Baal Peor, Baal significa Señor y Peor significa carnalidad. El nombre no se escribe seguido, sino Baal Peor. Baal significa Señor y Peor significa carnalidad. O sea que este era el Señor de la carnalidad. A esa fiesta fue que acudió el pueblo de Israel y fue una mortandad grande hasta que Fines hizo que cesara la mortandad. ¿Y quién fue la mujer que convino en eso? Era una mujer madianita, la que utilizaron para engañar al pueblo de Israel. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, Dios es Dios. ¿Por qué escogería Dios a un pueblo enemigo
para que sustentara a su profeta Elías. ¿Verdad? Es la pregunta que nos hacemos. Entonces, ¿quién le puede decir a Dios una mejor manera de hacerlo? Leemos el mensaje, religión de Jezabel, predicado el 19 de marzo de 1961. Mensaje, religión de Jezabel, extracto 60. Dice así el profeta de Dios. Ya vamos a llegar a donde quiero llegar. Solo quería que viéramos todo el recorrido de estos madianitas. ¿De dónde salieron la iglesia metodista y la luterana? ¿De dónde salieron los metodistas, bautistas y todas las organizaciones? Dios nunca organizó una iglesia. La iglesia católica dice que ellos comenzaron allá cuando Jesús organizó la iglesia. Yo quiero la página de la historia. ¿Ve usted que él recorría a la historia? Yo quiero la página de la historia o de la Biblia. Jamás hubo una organización durante los siguientes 300 años. Después de la muerte del último apóstol, ese fue Juan, entonces formaron el concilio de Nicea e hicieron una organización. O sea, Dios nunca organizó la iglesia. Eso es del hombre, una organización. Se refiere a una organización humana. No quiere decir que una iglesia no sea algo organizado, se refiere a una organización humana. O sea, hombres tomando el control, hombres siendo los jefes, hombres siendo los que tienen la autonomía, hombres dejando que no sea el Espíritu Santo el que sea el líder de la iglesia, cuando ese debe ser el orden. Debe ser el Espíritu Santo guiando a la iglesia, por supuesto a través de un hombre, pero ese hombre tiene que hacerse a un lado para que sea el Espíritu Santo para que lidere la iglesia. Cuando salió Lutero, él fue un gran hombre de Dios, pero tan pronto se fue, aquel grupo de gente fue y formó una organización, se organizaron. Entonces ya dijeron, somos luteranos, y ya era el justo por la fe vivirá, y se quedaron en eso y no quisieron avanzar a la próxima luz, cuando Dios envió su próxima luz, cuando envió a Wesley, dice entonces. Entonces el Espíritu Santo fue a John Wesley. Él nunca organizó nada, pero después que partió, ellos se organizaron. ¿Qué trajo John Wesley? Trajo santificación. Ahora ellos se pararon, es santificación, solo santificación, y de aquí no hay nada más. ¿Verdad que hay veces hacemos así? Hemos recibido cierta luz y decimos, esto es hasta aquí y no hay más. Pues en el momento en que yo digo hasta aquí no hay más y pongo un punto, pues hasta ahí va a ser, porque le estoy cerrando la puerta a Dios para que no me revele algo que todavía yo no entienda. Luego el Espíritu Santo vino a los pentecostales. Ellos salieron de los metodistas, ¿y qué sucedió? Ellos se organizaron. Entonces ahora vino la doctrina pentecostal. Entonces ahora, ¿dónde se organizó la doctrina pentecostal? Si usted no habla en lenguas, no tiene el Espíritu Santo, le pusieron un punto a eso allí y eso mató la cosa. Y así es cada que le ponemos un punto cuando Dios no ha puesto el punto todavía. Entonces eso mató la cosa, se organiza y se muere. Recuerden, Lutero no se organizó, Wesley no se organizó. Son los hombres, la iglesia ya después de que ellos han partido, se organizan y forman ya una organización, forman una denominación y la cosa se mueve. Pero habrá un sistema de un hombre que vendrá con el poder y la unción de Elías para cumplir la profecía. ¡Aleluya! ¿Vendrá un hombre que vendrá con el poder y la unción de Elías para cumplir la profecía? ¿Cuál profecía? Malaquías capítulo 4, 5. He aquí yo os envío al profeta Elías. Sigo porque ese no es el tema. Él los sacudirá. Recuerden que él les profetizó, les declaró todas las cosas. Y Dios obró a través de él. Ojo a esto que voy a estar leyendo aquí.
Pero su mensaje final fue un ataque a la Casa Blanca. ¿Por qué está hablando de la Casa Blanca? Porque este Elías, no que vendría con el nombre de Elías, pero sería con el poder y el espíritu, la virtud de Elías. Y nació en los Estados Unidos de Norteamérica. Así que por eso dice, su mensaje final fue un ataque a la Casa Blanca. Cuando Juan vio su mensaje final fue un ataque, cuando Juan vino, su mensaje final fue un ataque a la Casa Blanca de aquel día. ¿Recuerdan por qué dice él eso? Porque Juan el Bautista, Juan también había venido con el poder y la virtud de Elías, fue donde el rey Herodes. Y Herodes estaba viviendo con su cuñada, con la mujer de su hermano Felipe. Estaba este hombre de adúltero. Y Juan el Bautista fue allá, a su palacio. Por eso el hermano Branham dice aquí, ataque a la Casa Blanca. Fue a su palacio. Y le dijo, no te es lícito tenerla. No te es lícito tenerla. ¿Qué hizo este rey cuando Juan el Bautista lo atacó? Fue y lo encerró. Luego hizo una reunión, de esas que hacen, usted sabe, los reyes en esos tiempos. Y en esas reuniones que hacían ellos no podían faltar el baile. Y entonces sale una mujer danzando. Y él se prendó de esa mujer, y esa mujer era hija de su amante. Cuando él quedó prendado por la manera de esa mujer hacerle striptease a ese rey, entonces este rey dice, pídeme lo que quieras. Aún dice, si me pidieran la mitad de mi reino, yo te doy la mitad de mi reino. Pero la mujer, la mamá la llama y le dice, ven, yo te digo, ¿qué le pides? Le dice, pide la cabeza de Juan el Bautista. Y ella pidió la cabeza del Juan el Bautista. Y él mandó a que decapitaran al Juan el Bautista y le llevaran la cabeza en un plato. Entonces por eso dice el profeta, el ataque final de Juan el Bautista fue a la Casa Blanca, porque fue directamente al rey y le dijo, no te es lícito tenerla, esa es la esposa de tu hermano, tú eres un rey adúltero, y por eso lo encerró y luego lo mató. Y vamos a seguir leyendo. El mensaje final de Elías, este ya es Elías Tisbita. Cuando anduvo por aquel camino en aquella mañana, después de haber estado en la presencia de Dios, estaba todo velludo, sus cabezas calva le brillaban, sus patillas se le movían, aquellos pequeños ojos brillaban con la gloria de Dios, aquel báculo, o sea, su bordón, su bastón en su mano, y sus pies tan firmes como podían estar. ¿Qué estaba haciendo? Andando de Samaria hasta aquella misma Casa Blanca. ¿A dónde iba? A la casa del rey Acab, el rey Acab, diciendo, así dice el Señor, sin temor. Las iglesias lo habían rechazado, el pueblo lo había rechazado, así que ahora le da su ataque final a aquella blanca, aquella Casa Blanca. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió después de eso? Cuando le dio el ataque a la Casa Blanca, o sea, ya a Acab, y le dijo, no lloverá sino por mi palabra. Se fue a esconder al arroyo de Querib, porque Dios le dijo, ve y escóndete en el arroyo de Querib. Sigo leyendo aquí, extracto 62. Entonces, ¿qué sucedió después? Dice, pongan atención. Después del ataque, su voz vino a ser silenciada. Nadie lo oyó más. Dios lo llamó fuera de la escena. Dijo, Elías, tú le has dado a conocer tu mensaje a todo Israel. Ya lo conocen. Ahora sube acá al desierto. Aléjate de ellos. Sepárate porque voy a hacer algo. Les voy a mostrar qué es rechazar mi mensaje. Está hablando de esos días de Elías Tisbita. Les voy a mostrar lo que es rechazar mi mensaje. Les voy a mostrar lo que significa.
lo que va a pasar, lo que les va a ocurrir cuando yo les envío un profeta. Y enviándoles ese profeta, ellos lo rechazan, ellos no quieren oírlo, les voy a mostrar lo que va a pasar con ellos por haber rechazado a mi profeta. Estamos todavía hablando de Elías Tisbita. ¿Qué comenzó? Guerra, escasez y hambre. ¿Fue así o no? ¿No llovió por 3 años y medio? Los arroyos se secaron, él tomaba agua del arroyo que quedaba allá en ese desfiladero, pero hasta que el arroyo se secó, porque por 3 años y medio no llovió. Y si no hay agua, tienen que escasear los alimentos, tienen que morirse las plantas, tienen que perecer el ganado, así que tuvo que haber hambre y escasez. Así dice el Espíritu Santo, vigilen lo que viene, vean lo que sigue. Hubo hambre y habrá hambre. O quizás no de pan, sino de oír la palabra de Dios y su verdad. Toda la iglesia se unirán e irán directo a eso por igual. Ya han sido devoradas por eso. Se está refiriendo ya hoy a lo que quedarán las iglesias en el Concilio Mundial de Iglesias. ¿Qué hizo Elías? Encontró un manantial escondido allá arriba en la montaña donde consiguió agua de vida. Revelaciones divinas de parte de Dios mientras estaba bajo el poder de Dios. Siendo las revelaciones un pequeño manantial escondido mientras que los demás estaban pasando hambre. Mientras allá en Samaria estaban pereciendo de hambre, Elías tenía su comida. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana, pan y carne al almuerzo y pan y carne para la cena. Así que qué problema, y además tenía agua para beber. Dios bendiga a sus siervos. Aquí es donde quería llegar. Dios bendiga a sus siervos. Aquellos cuervos está aquí entre paréntesis. ¿Qué mensaje estoy leyendo? La religión de Jezabel. Esto es algo que no sé si a algunos se les pasó por alto. Voy a mencionar la palabra ministros. Si a algunos se les pasó por alto, o hicieron que se les pasaba por alto, o algunos simplemente no lo entendieron. Porque el profeta dijo, verdaderos ministros me malentenderán. Verdaderos ministros me malentenderán. Él no habló de falsos ministros, no dijo, aún verdaderos ministros me malentenderán. Entonces uno a veces puede enseñar algo mal porque lo malentiende. Cuando uno ha malentendido algo, Dios pasa por alto eso. Pero lo que Dios no va a pasar por alto es que yo, habiéndolo entendido claramente, habiéndolo visto claramente, lo tuerza o lo esconda porque no me conviene darlo a conocer. Eso es lo que Dios no va a pasar por alto a ningún ministro. Pero si yo enseño algo mal porque lo malentiendo, Él me lo pasará por alto. Reitero, pero si habiéndolo visto, siendo revelado, mis ojos espirituales siendo abiertos y viéndolo, lo escondo o lo tergiverso, o sea, lo tuerzo y lo pongo a decir diferente, eso Dios no va a perdonar a ningún ministro. Entonces dice el profeta de Dios, Dios bendiga a sus siervos. Aquellos cuervos están entre paréntesis. Le llevaron algo de comer mientras estaba separado de la gente. Allá estaban ellos con hambre de un avivamiento y todo aquello sucediendo y decían, ya no se oyen los avivamientos. ¿En dónde estará aquel anciano fanático que andaba destrozando nuestras organizaciones? ¿Dónde estará ahora? No lo sabían. Él se apartó con Dios a un lugar aislado donde no escucharían su voz. Entonces comenzaron a entender. No sé, voy a traerlo al día de hoy. Voy a traerlo al día de hoy. Voy a traerlo al día de hoy. Extracto 64.
Cuando Dios envía un mensaje y le habla al pueblo, pero ellos no lo reciben, entonces Él quita a su siervo y envía sus plagas. Hambre, muerte, hablando espiritual y físicamente también. Vigilen una depresión, hermano. ¿Usted cree que ha visto algo? Espere un poco. No ha visto nada. ¿Usted cree que está agonizando por un buen avivamiento espiritual? Espere un poco. Espere, anhele y clame por oír la palabra de Dios. Así dice la Biblia. Habrá hambre en los últimos días, dijo el profeta, y no de pan o agua solamente, sino por oír la verdadera palabra de Dios. Pero esa voz será silenciada en el desierto, en alguna parte escondida. Oh, aleluya. Entonces me vuelvo a Elías Tisbita. Todo eso allá era tipo, sombra y figura para el tiempo del fin. Por eso el Señor, hablando del tiempo del fin, dijo: he aquí yo os envío al profeta Elías. Malaquías capítulo 4 versículo 5. He aquí yo os envío al profeta Elías. Y también en Mateo 17 dice que a la verdad Elías vendrá primero. No era Elías, no era Juan el Bautista, porque Juan el Bautista ya estaba muerto. Y dice: a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. San Mateo 17 versículos 11 y 12. A la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Así que para este día necesitábamos a un profeta, no que se llame Elías, porque es muy fácil que aparezca alguien con el nombre Elías y dice: yo soy el profeta Elías que el Señor dijo. Yo soy ese profeta. Pero el Señor no dijo que llamaría Elías, solo que vendría con el poder y la virtud de Elías. Juan el Bautista venía con el poder y la virtud de Elías, pero Juan el Bautista no se llamaba Elías, se llamaba Juan. Eliseo, que fue el sucesor de Elías Tisbita, del cual estamos hablando esta mañana allá, era el sucesor de Elías, pero no se llamó Elías, se llamaba Eliseo. Así que si el Señor prometió enviar un Elías en este tiempo posterior, en el tiempo del fin, ese Elías no tendría que llamarse Elías. Entonces, como no viene con el nombre Elías, no lo quieren recibir. Entonces me vuelvo a hablar de Elías Tisbita. Entonces dice: Dios bendiga a sus siervos, aquellos cuervos. Le llevaron algo de comer mientras estaba separado de la gente. Allá estaban ellos con hambre, un avivamiento y todo aquello sucediendo. Decían: ya no se oyen sus avivamientos. ¿En dónde estará aquel anciano fanático que estaba destrozando nuestras organizaciones? ¿Dónde estará ahora? No lo sabían. Él se apartó con Dios a un lugar aislado donde no escucharían su voz. Entonces comenzaron a entender. Oiga, Elías lo buscaba, como dicen por ahí, por cielo y tierra. Una vez Elías dio su mensaje, desapareció y no lo volvieron a ver en Samaria. Y el rey Acab andaba buscándolo por cielo y tierra, es un decir, ¿no? Lo andaba buscando, quiere decir, lo buscaba por toda parte, pero no lo podía encontrar. Dios lo había sacado de la escena, pero antes de sacarlo de la escena, Dios había dado su mensaje, y su mensaje era un mensaje muy sencillo: no lloverá sino por mi palabra. Y no llovió durante los 3 años y medio de la profecía de Elías. ¿Duró los 3 años y medio la profecía? Duró los 3 años y medio la profecía de Elías. Entonces, ¿a qué se refiere él con lo espiritual? Cuando Dios saca a su hombre de la escena porque no lo reciben, cuando Dios saca a su hombre de la escena después de haber dado su mensaje y le rechazan, ¿qué es lo que viene luego? Vienen guerras, vienen hambres, vienen plagas. Dice él allá: vigilen por una depresión, hermano. Vigilen por una depresión. La pregunta es: ¿no estamos viendo eso hoy? Dios sacó a su profeta. Vengamos al día de hoy, porque eso hallará tipo y sombra de hoy.
tipo y sombra de hoy. Hoy Dios saca a su profeta de la escena. Pero ¿cuándo lo sacó de la escena? Cuando dio su mensaje. Desde ese día hasta el día de hoy, todo mundo, toda iglesia, quiero decir, anda buscando un avivamiento. No hay avivamientos. Y no habrá avivamientos. Porque la novia aún no ha tenido su avivamiento. No hay avivamiento ni habrá avivamientos hasta que la novia tenga su avivamiento. ¿Y qué estamos viendo hoy? ¿A qué nos llama la atención lo que estamos atravesando? ¿No es esto profecía cumplida? ¿No es esto la palabra que Dios había hablado ya por su profeta? ¿No se ha enfrentado los Estados Unidos ahora en esta pandemia con algo tan terrible como la depresión de por allá de 1930? ¿Cuál es el país con más muertes por este coronavirus? ¿Cuál es el país con más muertes por esta plaga? Estados Unidos de Norteamérica. Si usted no puede ver la profecía cumpliéndose, entonces es porque no sabe en qué día estamos viviendo. Por eso, hermano, iglesia, siempre recalco, leamos la Biblia, leamos el mensaje y oigamos el mensaje para saber el día en que estamos viviendo. El profeta sería sacado de la escena como allá Elías Tisbita fue sacado de la escena. Cuando fue sacado de la escena, Dios fue y lo escondió en un arroyo. Allá él no estaba aguantando hambre. Allá él tenía pan y carne en la mañana, pan y carne al almuerzo, pan y carne a la cena, y bebía del arroyo. Estaba pasando un buen tiempo. Él tenía su propio avivamiento allá, como usted debe tener su propio avivamiento hoy. ¿Y cuál es su propio avivamiento? El Espíritu Santo en su corazón. Ese es el avivamiento, en el corazón, el Espíritu Santo. Pero la novia un día en conjunto tendrá su avivamiento, ahora es individual. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, ese es su propio avivamiento, Dios y usted. Entonces dice, habrá hambre en los últimos días, hoy, dijo el profeta, y no de pan o agua solamente, porque vendría hambre de pan y agua natural, y espere que habrá más escasez de pan y de agua natural. Estos países, antes eran G8, ahora son G20, los países más industrializados, procurando ver cómo hacen para arreglar el planeta otra vez, a ver qué hacen para devolverle lo que le robaron. No hay forma, no hay reversa. Bien dice Dios en su palabra que Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Entonces andan buscando vida por allá en Marte y no sé dónde más, gastando millones y millones y millones de dólares y de euros en eso, porque están planeando irse a vivir al espacio cuando ya hayan acabado con la tierra. Pero no importa dónde suban, Dios los bajará de allá. Entonces dice, habrá hambre en los últimos días, dijo el profeta, y no de pan o agua solamente, sino por oír la verdadera palabra de Dios. Pero esa voz será silenciada hoy, Dios mío, en el desierto, en alguna parte escondida. Ahora entendemos por qué el profeta de Dios tenía que morir. Ahora lo podemos entender. Los creyentes en aquel día no podían entender por qué él murió, no lo podían entender. Estaba cumpliendo eso de allá de Elías, el tipo, era lo que venía a hacer acá, el positivo. Hoy estamos en eso, en ese positivo. Y esa voz está escondida en alguna parte, sí señor, por supuesto. Pero vamos a ver qué dice. Dios dice, Él le ordenó a los cuervos, sus siervos, que mantuvieron viva la voz de Elías durante el tiempo de su separación de la iglesia. ¿Cuáles son esos cuervos hoy?
Así como allá esos cuervos que alimentaron a Elías eran hombres, eran seres humanos, eran madianitas, eran de la tribu de Madián, de tez negra y se vestían de negro. Y por su vestimenta y el color de su piel les decían cuervos. Eso fue lo que Dios utilizó para alimentar a Elías Tisbita. No animales, no animales, no animales, eran hombres. Y dice, pero esa voz era silenciada en el desierto en alguna parte. Él le ordenó a los cuervos, sus siervos, que mantuvieron viva la voz de Elías durante el tiempo de su separación de la iglesia. ¿Quién mantiene viva hasta el día de hoy la voz de Elías? Sus siervos, sus ministros, sus siervos, sus ministros. Ahora mantener viva la voz de Elías no es poner una cinta. Eso no es mantener viva la voz de Elías. El profeta habló de hombres fielmente ¿qué? Ilustrados, fielmente instruidos, para que mantuvieran viva la voz de Elías. Esos son sus siervos, esos son esos cuervos de allá, está representando sus siervos, sus ministros, los que mantendrían y mantienen viva la voz de Elías hasta el día de hoy. Y no es poniendo una cinta, lo reitero. Ellos mantienen viva la voz de Elías porque dicen lo que dijo Elías. De esa manera mantienen viva la voz de Elías. Esos cuervos mantienen viva esa voz. Y la voz de Elías es el mensaje. Eso es la voz de Elías. ¿Cuál es la voz de Elías? El mensaje. Entonces decir yo, es que tengo que escuchar la voz, es que tengo que escuchar la voz. En alguna ocasión a alguien le decía, pero cuando yo escucho la voz del profeta, él habla en inglés, yo no sé inglés. ¿Cuántos de que lo escuchan no saben inglés? Y tenemos que esperar la voz del traductor. Y tenemos que confiar en Dios, en que el traductor nos está, valga la redundancia, traduciendo correctamente lo que dice el profeta en la cinta. Porque yo su voz la escucho en inglés, pero la voz que escucho en español y que entiendo es la del traductor. Entonces mantener viva la voz de Elías es mantener vivo el mensaje. Eso es mantener viva la voz de Elías. Eso no quiere decir poner una cinta. Y eso no quiere decir que yo esté en contra de las cintas. No, señor. Tenemos que oír las cintas. Y creyente de este mensaje, o ministro de ese mensaje, peor aún, si no escucha cintas, no sé qué clase de ministro sea. Pero tenemos que oír esas cintas. Tenemos que leer esos mensajes de texto también. Y el creyente debe leer el mensaje y oír el mensaje. No me cansaré de repetir eso. Pero no estoy de acuerdo con la doctrina de solo cinco. Estoy de acuerdo. El profeta dijo que esos siervos, porque mientras él estuviera separado de la gente, y hasta el día de hoy está separado de la gente, hasta el día de hoy mantenemos viva la voz de Elías. Los cuervos le llevaron carne y pan en la mañana, y carne y pan por la tarde, y bebía del pequeño arroyo, mientras los demás allá se las arreglaban sin ninguna comida espiritual ni agua. Pero nosotros sí tenemos esa comida espiritual. Tenemos ese mensaje que dejó aquí Elías. Reitero algo que dije hace días, porque es que oía cierto grupo de ministros de cierto grupo que dicen que, como el profeta dijo que él se levantará con los de su generación y juzgará a los de su generación, dice que no tienen nada que ver con él. ¿Por qué? Porque no son de su generación. Pues si yo pensara así, tampoco soy de su generación.
Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo dura la generación de este Elías? Le pusieron 40 años. ¿Quién dijo que la generación de este Elías dura 40 años? La generación de este Elías dijo, empieza desde que trajo su mensaje hasta que termina su mensaje. Y ya lo vimos. Si echan memoria hacia atrás, cuando hablé de los 3 jalones, tiene que ver aún con la Virgen Fatua. Este mensaje lo recibirá la Virgen Fatua. Tiene que haber y ver este mensaje aún con los 144.000 judíos. Los 144.000 judíos tienen que ver aún con este mensaje. Este mensaje será el que le llevaron a Moisés y Elías, porque el profeta al tiempo del fin les dará este mensaje para que lo lleven a ellos. Entonces, ¿cómo dicen que no pertenecen a la generación de Elías? Entonces, ¿quién los va a presentar a ustedes? ¿Quién los va a presentar? Si el mensajero del tiempo del fin es que presenta a la novia del tiempo del fin. O sea que si él presenta nomás a los de su día, hasta el tiempo que él murió en el año 65, ¿quién nos presenta a nosotros? O entonces muéstreme cuál es el octavo mensajero para que lo presente. ¿Ve usted? Los cuervos, esos siervos fieles, esos que se quedaron con este mensaje son los que mantienen viva la voz de Elías. Eso hacen estos siervos. Entonces, ¿quiénes son estos cuervos de Elías? Vamos a ver si el profeta lo dice o es que es mi pensamiento. Mensaje, la edad de Esmirna. En el libro de las edades de la iglesia, capítulo 4. Mensaje, la edad de Esmirna, en el libro de las edades de la iglesia, capítulo 4. Este es el libro de las edades escrito, no el predicado en el año 60, sino el escrito que salió en 1964. Extracto 188. Ojo a esto. En cada edad tenemos exactamente la misma norma. En cada edad, en cada edad. Por eso es que la luz viene a través de algún mensajero dado por Dios en un cierto lugar. ¿A través de quién viene la luz? De un mensajero dado por Dios en un cierto lugar. Y luego de aquel mensajero, la luz se difunde por medio del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos. Aquí es donde yo digo, Señor, ¿solo yo tengo este mensaje? ¿Solo yo tengo esta cinta? ¿Por qué hay cosas? Por eso decía ahora, si yo enseño algo mal porque lo malentiendo, Dios lo pasa por alto. Pero si yo sé de algo que Dios ha dicho en su palabra, estoy hablando a ministros, y ese ministro, porque no le conviene, porque no está de acuerdo con la línea que ya le trazó al mensaje, oculta eso. Aunque le sea revelado, lo oculta porque no le conviene a su pensamiento, y como él tiene el mensaje trazado, lo oculta. Dios no va a perdonar jamás eso. Por eso vuelvo a leer. En cada edad tenemos exactamente la misma norma. Por eso es que la luz viene a través de algún mensajero dado por Dios en un cierto lugar. Y luego de aquel mensajero, la luz se difunde por medio del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos. No me canso de repetirlo, pero siempre están queriendo contradecir. Hoy no estamos en el mensaje de un solo hombre, no, Señor, y lo repetiré hasta la saciedad. No, porque un solo hombre trajo el mensaje. Amén. Un solo hombre trajo el mensaje. Ese hombre trajo el mensaje. Pero ese mensaje ahora es difundido por otros. No lo digo yo, lo estoy leyendo del profeta. Y si eso está aquí, escrito en un folleto, en un mensaje de texto, es porque también está en la cinta. Eso tiene que decirlo la cinta. Y la cinta dice: y luego de aquel mensaje, de aquel mensajero, la luz se difunde por medio del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos. No por organización, no por denominación. No, de ninguna manera. Esos hombres lo instruye fielmente el Espíritu Santo mismo. Pero estamos llenos de ministerios,
llenos de ministerios. Unos son los ministerios de la novia, el otro el ministerio de la cinta, otro el quíntuple ministerio internacional y cualquier cantidad de ministerios. Pero esto está hablando de hombres fielmente instruidos. Si cualquiera de esos ministerios puede instruir fielmente a un hombre para que se quede con esta palabra, pues ese ministerio tiene que tener el Espíritu Santo. Pero un ministerio sin el Espíritu Santo simplemente levantará hombres como incubándolos en una, valga la redundancia, en una incubadora. Entonces, como una gallina sacando pollos por montón, y cualquier cantidad de ministros, y todo el mundo se cree ministro, y todo el mundo Dios me llamó, y luego lo vemos cómo traza el mensaje, y nos damos cuenta de que Dios no lo ha llamado. Lo llamó su organización, lo llamó su jefe, pero no lo llamó Dios. Pero desde luego, todos aquellos que salen no siempre comprenden cuán necesario es decir solamente lo que el mensajero ha dicho. Bueno, este mensaje es vigente hasta el día de hoy y mañana y hasta cuando termine el tiempo. Este es el mensaje del tiempo del fin. No hay más. No hay más. Entonces no hay nadie que pueda levantarse hoy a traer otro mensaje. No, todo ministro de este mensaje tiene que ir con este mensaje hasta el fin. No hay más mensajes. Recuerde, Pablo advirtió a la gente que dijera solamente lo que él dijo. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Quién dijo eso? ¿Pablo? ¿Dijo, digan solo lo que yo dije? Sí, Señor. Así no lo haya dicho con esas mismas palabras del profeta, pero sí quiso decir lo mismo, porque Pablo dijo, si aún nosotros, Gálatas, si aún nosotros ¿quiénes? Los hombres de carne y hueso, los ministros, si aún nosotros, o un ángel del cielo, viene anunciando algo diferente a esto que Pedro, que Juan, que Mateo, que Lucas, que ellos dijeron, diferente a esto que ya está establecido, sea anatema. Pero hoy sí nos podemos parar fácilmente y condenar Efesios 4:11 en adelante y darlo por acabado. No importa cuánto digan que no lo contradicen, pero yo luego cuando yo los escucho digo, pero están diciendo que sí lo creen, pero en la forma en que luego dicen y actúan, no lo creen. Porque no quiero comida masticada. Y cuando alguien dice, no me gusta la comida masticada, quiso decir muy claramente, no quiero que ningún hombre venga a predicarme a William Branham. Eso fue lo que quisieron decir así, sencillo. Eso no tiene necesidad de interpretación. Entonces, ministro fiel. Para un ministro tiene que ser directamente por Dios, el Espíritu Santo con ese hombre y con un ministerio del Espíritu Santo. Pero si ese ministerio no tiene el Espíritu Santo, olvídese. Cada cual va a instruir a esos ministros con la línea que él tiene. La línea del no regreso, la línea del sí regreso, la línea de la cinta, la línea de esto, la línea de los 7 truenos, la línea del 7º sello, puras líneas. Pero un ministerio fielmente instruido es un ministerio que tenga el Espíritu Santo. Ese sí podrá instruir fielmente, porque el que instruye es el Espíritu Santo. Dice aquí, le agregan aquí o le quitan allá, y dentro de poco tiempo el mensaje ya no es puro y el avivamiento se muere. ¿No es lo que hemos visto a través del tiempo? ¿Qué avivamiento se va a ver con un mensaje, con esto como tenemos este mensaje? Y como decía ahora, esto no debería tener líneas, pero hay cualquier cantidad de líneas, el mensaje es uno solo. Pero hay una cantidad de barreras, hay una cantidad de muros que lo ha hecho. Y así como el profeta habla de hombres fielmente instruidos, también habla de esos otros que formarían los muros, las denominaciones, que formarían las separaciones.
¿Cuánto cuidado hemos de tener de oír una voz? Porque el Espíritu solamente tiene una voz, la cual es la voz de Dios. Yo no me canso de repetir eso tampoco. Dios envió su mensaje en este día, este es el último mensaje, esa es la voz de Dios. Así que yo, ¿qué tengo que hacer? Quedarme con la voz de Dios y repetirlo de la voz de Dios, lo que dijo ese mensajero. Pablo les dijo que dijeran lo que él dijo, como también lo hizo Pedro. ¿También lo hizo Pedro? ¿O será que solamente podemos decir lo que el hermano Branham dijo? Pero no puedo decir lo que Pablo dijo. No puedo decir lo que Pedro dijo. No puedo decir lo que Juan dijo. No puedo decir lo que el Señor Jesús dijo. Ahora estoy predicando, por la gracia de Dios estoy tratando de traer el sermón del monte. De comienzo, no sé si Dios me permita terminar, pero lo estoy trayendo desde el principio con las bienaventuranzas. No falta el religioso que solo escucha cinta y dice, ¡ay! Se rasga las vestiduras y dice, el profeta no enseñó esto, yo no lo recibo. Pues no lo reciba. Pero el Señor Jesús dijo eso. El Señor Jesús lo habló y yo puedo decir lo que el Señor Jesús dijo. Si yo contradigo lo que el Señor Jesús dijo, o malinterpreto lo que Jesús dijo, o tortuerzo lo que el Señor Jesús dijo, eso es otra cosa. Pero yo como ministro de Dios estoy autorizado a decir lo que dijo el Señor Jesús, lo que dijo Pablo, lo que dijo Juan, lo que dijo Pedro, todo lo que dijeron ellos. Ahora sí vamos a decir lo que el profeta del tiempo del fin dijo. Muy sencillo. Este Elías de Malaquías 4:5 vendría a llevarnos nuevamente a la fe de nuestros padres apostólicos. Amén. Y si vino a llevarnos nuevamente a la fe de nuestros padres apostólicos, entonces yo tengo que repetir lo que dijo Pedro, lo que dijo Juan, lo que dijo Mateo, lo que dijo allá Lucas, lo que dijo cada uno de ellos, porque este mensaje vino a volvernos al original, al principio, porque este mensaje vino a volvernos a ese Pentecostés. Y ese Pentecostés es el que necesitamos recibir hoy, no la doctrina pentecostal, sino el Pentecostés de Dios, el Espíritu Santo en nuestros corazones, y eso hará que nos quedemos con la doctrina correcta. Dice, él les advirtió que ni a uno, o sea, él, Pablo, podía cambiar una sola palabra de lo que había dado por revelación. Oh, cuán importante es oír la voz de Dios por medio de sus mensajeros y luego decir lo que les ha sido dado a ellos para decir a las iglesias. Decir es hablar. Por eso reitero otra vez, no está diciendo poniendo una cinta, está diciendo es necesario y luego decir lo que les ha sido dado a ellos para decir a las iglesias. Es que nos cogieron a todos los ministros y nos metieron en un mismo costal y ninguno sirve. Nos metieron en el mismo costal, nos midieron a todos con el mismo rasero y ninguno sirve. Entonces, como ninguno sirve, vamos a escuchar cintas y ahora en la casa de cintas. Ahora es casa de cintas. Yo me preguntaba ahora y no me lo voy a callar. Ya empecé a hablar y voy a terminar de hablar. Me pregunto. Algunas personas ya desertaron, ya están en su casa de cintas. Ahora, que esto nos obliga, esta pandemia nos obligó a quedarnos en las casas, ¿sí, señor? Entonces alguien me bombardeó por ahí con cualquier cantidad de citas donde dice que se reunían en sus casas. Oiga, por Dios. Pero eso es creerlo a uno muy ignorante en las escrituras. Yo no me las sé todas, pero por la gracia de Dios me ha dado algo de revelación. Y por este profeta, por esta voz que yo oigo, y por esos mensajes de texto que leo de este profeta del tiempo del fin, es que sé que ellos cuando empezó la iglesia se reunían en sus casas. Se reunían en sus casas, porque la iglesia apenas empezaba. Pero dice que se reunían también en el templo y sus casas. Cuando Pablo llegó por allá, a donde Aquila y Priscila,
¿Cuántos eran los creyentes de ahí? El hermano Branham dice, eso no llegaba, se podía contar con los dedos de las dos manos, en una casa. Pero la iglesia empezó a crecer. Yo ahora estoy en mi casa, y estaba en mi casa, diga, pero si la iglesia crece, usted ya no se puede quedar en su casa, tiene que conseguir un local, una bodega, o construir algo donde meter la iglesia. Entonces no podemos sacar eso como pretexto de que por eso nos quedamos en las casas. No, ahora esto nos mandó a la casa, estamos en la casa. Entonces, la casa de cintas, sí, yo ya me refería a eso. El hermano Branham habló de Rahab la ramera y dijo que ella hizo su casa una casa de cintas. Pero terminemos, ¿cómo es el relato de Rahab la ramera? Rahab la ramera una gentil, no era el pueblo de Israel. Así que ella no podía ir a congregarse con Israel porque ella no era de ese pueblo. Entonces se quedó en su casa y se quedó con su mensaje, el mensaje que le han dado los dos espías. ¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál era el mensaje? Déjate cordón de grana en la ventana. Cuando pasemos por aquí, entonces la ira de Dios no caerá sobre esta casa y los que estén detrás de este cordón de grana. Ese era el mensaje y con ese mensaje se quedó. Y hoy nosotros hemos recibido un mensaje. ¿Con qué mensaje nos quedamos? Con ese mensaje. No hay otro mensaje y no yo recibo otro mensaje a nadie más. Porque yo recibí al que trajo el mensaje y con ese mensaje me quedo. A lo que me iba a referir era las viudas, los huérfanos, las personas necesitadas, las que están pasando ahora por esta cuarentena, hermanos que perdieron sus trabajos, hermanos que perdieron sus empleos, hermanos que perdieron sus negocios. ¿Cómo se están sosteniendo? Es mi pregunta. ¿Quién los ayuda? Y si algunos de ellos mismos renunciaron a su pastor, ahora ¿con qué cara ven a ir donde su pastora que les ayude? Cuando algunos aprovecharon esto para no... Entonces, ¿cómo van a parecerle a su pastora que les ayude? Entonces mi pregunta es, ¿cómo lo soluciona eso la iglesia de cintas? Esa es mi pregunta. Por eso dije, comencé a hablar y no me voy a callar, porque esto lo hago con toda la autoridad que me da Dios. Esto no es que a mí se me ocurra. Extracto 190. Ojalá que usted haya empezado a entenderlo. Puede ser que ahora usted pueda entender por qué no me voy con los fundamentalistas ni con los pentecostales. Tengo que quedarme con la palabra así como la reveló el Señor. Ahora no lo he abarcado todo. Oiga, hermano. Oiga, qué sinceridad la de este profeta. No lo he abarcado todo. Para los que dicen el profeta ya vino y reveló todo. Solo por poner un ejemplo del mensaje del día de hoy. Él nunca habló de estos cuerpos. ¿Verdad que no? Entonces, ¿cuántos de los que escuchan cita cuando oigan este mensaje, los primeros que dicen, el profeta no enseñó esto, yo no lo recibo? Pues no lo reciba porque no es para usted. Pero esto es palabra de Dios. ¿Por qué no lo abarcó todo? Porque hay todavía cualquier cantidad de misterios que no han sido desentrañados. ¿Por qué? Porque Dios no iba a contradecir su palabra. Y si la palabra de Dios dice que en Efesios 4:11 Él iba a preparar por medio de un ministerio, ¿ese ministerio para qué es? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Ese ministerio tiene que estar aquí hoy. Pero esto no es sacado de una luz diferente, es la misma luz. ¿Pero por qué es la misma luz? Porque se queda usted bajo la luz del mensajero último. No hay más mensajes. Y me reitero algo que ya había dicho, dijo el profeta. No es que Dios traiga un mensaje nuevo, una revelación nueva, sino que aquello que ya fue dado, le añade más para que sea entendido. Aquí, por ejemplo, cuando habla de esos cuervos, dice, entre paréntesis ponen sus siervos. Fueron hombres, acá igual hombres. Esos no eran animales, porque allá eso todo, para eso se necesitará un libro aparte, pero con la ayuda de Dios presentaremos muchos sermones y cintas y mensajes sobre todos estos puntos para ayudarle a entender y ensamblar toda escritura.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias de cada. En cada fue el mismo clamor. Oiga lo que el Espíritu dice. ¿Quién es el que habla en cada? El Espíritu. Eso él habla a través de un hombre, pero es el Espíritu Santo hablando a través de ese hombre. Si usted es cristiano, volverá a lo que el Espíritu está enseñando. Eso es la palabra de esta edad. Pero si usted, hermano ministro, cuando vea esto, quiere insistir en que el mensaje de William Branham ya terminó, ese es su problema. Pero este mensaje no ha terminado porque es del tiempo del fin, y esto no termina, no, termina con la gran tribulación e introduce el milenio. Este mensaje. Cada mensajero a cada predicará esa palabra. Cada avivamiento fresco y verdadero será porque los hombres han vuelto a la palabra para su edad. ¿A cuál palabra? Entonces sí, cuando nos instan a él oír, amén. Esa es la voz que hay que oír, porque ese es el mensajero, él fue el que trajo el mensaje, a él oír, y eso es lo que yo hago, porque no hay más. Ese es el mensaje del tiempo del fin. Cada avivamiento fresco y verdadero será porque los hombres han vuelto a la palabra para su edad. Así que si queremos un avivamiento que tiene que venir porque la novia tendrá su avivamiento, tenemos que volver a la palabra de la edad. No a su mensaje ni a mi mensaje, sino al mensaje del mensajero del tiempo del fin. El clamor de cada edad es la reprensión. Han dejado la palabra. Arrepiéntanse y vuelvan a la palabra. Desde el primer libro de la Biblia, Génesis, hasta el último Apocalipsis, hay una razón por la cual Dios se disgusta: dejar la palabra. Y hay un solo remedio para obtener de nuevo su favor: volver a la palabra. ¿A qué tenemos que volver? A la palabra traída por el mensajero de... Así que esos cuervos que sostienen viva la voz de Elías son ministros fielmente instruidos. Yo solo preguntaría, ¿quién instruyó a Pablo cuando el Señor lo mandó al desierto y estuvo 3 años allá escudriñando esos pergaminos? Dijo Pablo: yo no fui donde Gamaliel mi maestro. Eso hubiera hecho cualquier otro, no Pablo. Dice: yo no fui donde Gamaliel mi maestro, yo no fui a carne y sangre a preguntarle, dígame en qué es esa columna de fuego que me derribó camino a Damasco. Fue y cogió esos pergaminos, se fue por el desierto de Arabia 3 años. ¿Quién sería el maestro de Pablo? Ese mismo Espíritu Santo, ese mismo Jesús a quien él perseguía. Y cuando él volvió, dice el profeta de Dios, cuando se encontró con Pedro, creo que 14 años después, o 3, no recuerdo, o 14, cuando se encontró con Pedro, dice, estaban ojo a ojo en doctrina, ojo a ojo en doctrina. Lo que Pablo decía era lo mismo que Pedro decía, ojo a ojo en doctrina, porque en Pablo estaba el Espíritu Santo y en Pedro estaba el mismo Espíritu Santo. ¿Cómo se iba a contradecir el uno al otro si tenían el mismo Espíritu? Entonces ahora es muy fácil que le manden a uno por WhatsApp y le digan, mire hermano, Dios no utiliza cualquier cantidad de hombres porque el profeta dijo que si siempre hombres tendrán diferente cantidad de opiniones. Sí, señor. Pero ¿por qué siempre escogemos los textos que convienen y los que no nos convienen no los cogemos? ¿Por qué no me mandan a WhatsApp el texto donde el profeta dijo, cuando Pablo y Pedro se encontraron, estaban ojo a ojo en doctrina porque los dos tenían el mismo Espíritu Santo? Entonces, si hay 10 hombres en una reunión y los 10 tienen el Espíritu Santo, los 10 dirán lo mismo. Pero si hay una reunión de 10 hombres y ninguno tiene el Espíritu Santo, ahí sí cada cual dará su punto de vista. Pero cuando se tiene el Espíritu Santo, todos hablarán una y la misma cosa. Gloria al Señor. Les pido el favor se pongan de pie, vamos a darle gracias a Dios por
su bendita y santa palabra en esta mañana. Gracias a Dios, gracias bendito Señor. Oramos. Si alguien tiene una necesidad, le reitero, como decía el siervo de Dios, yo no la conozco. Yo no sé qué necesidad tiene usted, pero Dios sí la sabe. Solo levante su mano allá, en su casa, allá donde esté. Y eso que usted está pidiéndole a Dios, créalo en su corazón. Y por fe, recíbalo, délo por hecho. Si usted no duda y lo cree en su corazón. Y si está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Amado Dios, gracias una vez más por tu gracia, amor y misericordia. Gracias, bendito Señor, por estas perlas maravillosas que están escritas allí. Yo no me canso de decir que cada día aprendemos más, porque tu palabra es un océano de conocimiento. Algunos están en contra del conocimiento, qué tristeza, pero no han entendido de cuál conocimiento es que se debe estar en contra. Y es de todo conocimiento que nos lleve a no creer en Dios o a torcer las cosas de Dios o a simplemente hacer las cosas contrario al conocimiento de Dios. Pero tu palabra dice que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y uno de los dones que tú das para tu pueblo es el conocimiento. Y también das sabiduría, y si alguno no tiene sabiduría, dice, pídala a Dios. Él está allí para dar abundantemente. Ayúdanos, Señor, pero que esto no se quede solo como conocimiento, sino que baje hasta el fondo de nuestra alma y se ancle allí, Señor, para que alguna ave carroñera no venga y lo saque de ahí o lo hurte. Que sea como esa palabra sembrada en la buena tierra para producir su fruto. Pero que no sea esa palabra como esa que cayó entre pedregales, otra entre espinos, otra cayó allí a la vera del camino, mas que sea como la que cayó en buena tierra. Y ojalá nos ayudes a producir el fruto al 100 por 1. Bendice, Señor, a tus hijos. Bendice a los que están allí. Honra su fidelidad para contigo. Aquellos amigos y familiares igual. Bendícelos y honra su fidelidad. Y toca sus corazones. Y muéstrales, Señor, que hay una sola palabra. Que tu palabra es solo una, Señor. Y muéstrales que tú todavía estás llamando, que todavía tú estás echando la red para atrapar aquellos peces. Cuando la palabra habla de peces, allá se refiere iglesia. Aquellos hijos tuyos que aún no han sido llamados, que los atrapes en la red y los traigas, Señor. Que les muestres que estamos en el tiempo del fin, Señor. Que ya el tiempo se acaba y que es hora de tomar una decisión. Quizá la postergaron por mucho tiempo, pero no es hora para postergar más esa decisión. Si algún día tuvieron que tomar una decisión, eso es ahora. Oh Dios, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por tus hijos, los cuales te pido bendigas en todos los rincones de esta tierra, en los 4 ángulos de ella, y a cada siervo tuyo, a esos verdaderos siervos, a esos cuervos, Señor, que se quedaron con la voz de Elías y hasta el día de hoy la sostienen y la sostendrán mientras haya aliento en sus cuerpos. Ayúdanos, Señor, y ayúdame a mí también a quedarme con esa palabra, con ese mensaje, porque es el mensaje del tiempo del fin.
y no hay más, Señor. Eso es hasta que el tiempo termine. Allá mismo es el quien dirá un día, el tiempo no será más. Pero todavía estamos aquí, todavía hay tiempo. Así que ayúdanos mientras hay tiempo a aparejarnos los que no estemos aparejados, que vuelvan aquellos que se descarriaron, que aquellos que aún están dudando se establezcan y que aquellos hijos tuyos que aún no han sido llamados, que los llamen, Señor. Padre, ahora tú sabes de qué tenemos necesidad. Y como dices, que no estemos pidiendo por esas cosas de las cuales tú sabes que tenemos necesidad, mas que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas. Así que a cada hijo tuyo, a cada amigo, a cada familiar, que está buscando primeramente eso, en ese orden, el reino de Dios y su justicia, dale lo que está pidiendo, lo que tiene en su corazón en esta hora, Señor. Porque todo lo hacemos y pedimos con acción de gracias en tu nombre, Señor Jesucristo. Oh Padre Santo, es el inicio de una nueva semana. Bendice a tus hijos, bendícelos a través de este día, y si nos vas a regalar toda una semana más, bendícelos y bendícenos a través de ellos. Bendice a la hermana Ligia Joya, Señor, la cual está en un país extranjero y se ha comunicado, Señor, bendícela y ayúdala. A mi hermano Danilo también allá en Arabia Saudita, ayúdalo, Señor. Quizá, no sé, tú lo sabes, si está pasando momentos difíciles, solo tú lo sabes, Señor. Ayuda a tus hijos. Y como decía ahora, Señor, de las viudas y de los huérfanos, ten cuidado, Señor. Ten cuidado de aquellos hijos, hijas tuyas, amigos, amigas, familia, que quedaron sin trabajo. Algunos sus negocios se quebraron, tuvieron que cerrar. Otros fueron despedidos y no han sido llamados nuevamente. Así que, Señor, suple por favor sus necesidades. Si hay alguien enfermo y más aún de esta peste, que les sane, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesucristo, lo damos todo por hecho y por recibido con acción de gracias. Amén. El Señor Jesucristo les bendiga. Una vez más, que Dios premie y honre su fidelidad. Shalom, la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Si es su voluntad, nos vemos el próximo miércoles.